año exactamente, se esperaba que 2014 fuera un año de expansión económica gracias a la participación y aporte de sectores como el agropecuario, comunicaciones, maquila, intermediación financiera y comercio. Y si bien es cierto, no se cumplió a cabalidad con lo proyectado, el déficit fiscal fue menor. Los grandes problemas se generaron en los últimos 8 años en los que prácticamente se estancó la economía hondureña, así como aumentó la inseguridad. Hoy es una tarea de todos enfrentar este lastre y revertir esta situación. A final de 2014 se recuperaron los precios del café, por lo que las divisas en este renglón se calcula pueden crecer hasta en $700 millones este año. Pero en realidad lo que sostiene al país son los hondureños que envían sus remesas desde el exterior y sectores como la grande, mediana y pequeña empresa que siguen invirtiendo a pesar de las adversidades. Estos son los detalles con Rodolfo Velázquez. El crecimiento económico es el ritmo al que se incrementa la producción de bienes y servicios de una economía y por tanto su renta durante un periodo determinado. El 2014 se cierra con cifras mejores que las que se estimaban al principio del año, ¿verdad? O sea, se logra reducir el déficit fiscal de 7,5 a 5,3, la inflación menor de 7 puntos, quedó creo que en 6,5%, y el crecimiento de la economía, sí, ese sí se castigó un poco, porque se había hablado de 2,5 a 3, y creo que al final terminó en 2,5, ¿verdad? Sin embargo, en los últimos meses de 2014, el país tuvo noticias positivas que darán mayor oxígeno a una economía debilitada. La recuperación de los precios del café. El café es un producto muy importante en la economía hondureña. Con la recuperación del precio, los flujos de divisas probablemente crezcan en $700 millones. Y el otro punto es la caída en los precios del petróleo. Si esa tendencia de precios bajos se mantuviera, el país también dejaría o estaría ahorrándose alrededor de $700 millones también. El nivel de remesa creció de tal manera que al final llegaron unos $3.450 millones. Este es el principal aporte en términos de moneda extranjera que dan a Honduras una mayor capacidad de importaciones. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional permitirá al gobierno acceso adicional a recursos financieros en términos concesionales. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional significó un aumento de los recursos financieros que se podían obtener de parte del Fondo Monetario, del Banco Mundial y del BID. Y yo creo que el gobierno en ese sentido dio buenas señales en el 2014. Insisto, el mensaje del acuerdo con el fondo, luego la reducción del tamaño del gobierno a finales del año pasado, que vimos desgraciadamente eso se refleja en un aumento en el desempleo, pero la verdad es que si se continúa consistentemente con esas políticas, el agente económico va a recuperar la confianza. Lo acordado con el organismo internacional plantea definir un nivel máximo de endeudamiento público. El nivel de endeudamiento público supera los $13.000 millones. Esto es una cantidad espectacularmente grande que toma en cuenta también la deuda que fue condonada, pero que no significa que se borró del todo, sino que es una deuda en la que hay compromisos de programas y proyectos que tienen que ser financiados. Un buen clima de inversión permitirá un crecimiento económico de 4% para 2015. Hay países de América Latina que han tenido un 12%, un 11% sostenido. Por ejemplo, Perú. Perú comenzó con 24 políticas públicas consensuadas en un gran pacto nacional. Tenemos que esperar del gobierno una simplificación administrativa, simplificación tributaria, para hacer a Honduras más atractivo en la inversión, más competitivo.
En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 ya se ha establecido como una de las metas hacer de México un país próspero, con crecimiento sostenido. Esto básicamente lo ha venido trabajando el gobierno con políticas para mantener finanzas sanas, para mantener estable el ingreso, para mejorar la productividad. Se deben plantear políticas públicas para tener un plan de desarrollo a mediano y largo plazo. El tema del financiamiento para las empresas, tanto pequeñas como el sector agropecuario, que requieren condiciones especiales de financiamiento. Todos esos factores pues deberían de confabularse y crear una plataforma para mayor crecimiento, para mayor inversión, pero sobre todo para la generación de empleo. El financiamiento al pequeño productor. Honduras tiene que producir más de 30 millones de quintales, por ejemplo, y que tengamos un buen invierno, tenemos que estar listos, tiene que haber riego, por ejemplo, arroz, café, frijoles, maíz. La evolución de la inversión privada nacional y extranjera sigue siendo la base del comportamiento económico. Que el enfoque tiene que hacerse sobre las micro y las pequeñas empresas, que es donde está la mayor parte del empleo en el país. Y eso necesita un mayor estímulo, mayores facilidades financieras y una cuestión muy importante: la cantidad de trámites, requisitos que impone el gobierno para la formalización de las empresas, para la operación de las empresas, es odioso. Verdaderamente desestimula a cualquier emprendedor a iniciar un negocio. Pero hay retos también en las asociaciones público-privadas, y el problema ahí creo que ha sido parte de que el gobierno tiene que tener y recobrar la credibilidad de los contratos, ¿me entiendes? Atraer la inversión extranjera, que trabaje juntos con empresarios hondureños y se puedan hacer proyectos, carreteras, etcétera. El país debe apuntar a la diversificación de productos y mercados. Ya el 50%, la mitad de la economía mundial, están contribuyendo países emergentes como China, India, Brasil, Rusia, sí, y es necesario que nosotros hagamos y tengamos relación con estos países. Ver la posibilidad de que China, viendo un gobierno serio, comprara la deuda interna, que es como de 4.000 millones, que tiene vencimientos de 3 a 4 años y está pagando intereses creo que del 11 al 13%, pasarla a 20 años, poder negociar con China 5 o 6%, y eso le dejaría un flujo al gobierno enorme que se podría invertir en infraestructura. El sector construcción es un elemento fundamental para dinamizar la economía. En el 2013 y 2014 hay un decrecimiento de ese sector. Dinamizando la economía se genera más empleo y se reduce la pobreza. La recomendación fundamental es un verdadero pacto fiscal, donde fijemos una política tributaria a corto, mediano y largo plazo, donde fijemos techos de crecimiento, ¿verdad? Metas de crecimiento, techos del endeudamiento, techos del déficit fiscal. En 2015, los temas claves para incrementar dramáticamente la inversión, las exportaciones y fuentes de empleo son la seguridad jurídica y ciudadana y el mejoramiento de la productividad. Hemos escuchado distintas intervenciones del presidente Hernández y nos entusiasma con sus planes para generar empleo y desarrollo, además de combatir la pobreza. Pero esos planes deben ir acompañados de medidas que incentiven y faciliten la inversión nacional y extranjera en el país, porque no es con tantas trabas o cargas tributarias que saldremos adelante, sino con la reducción de la burocracia y la lucha decidida contra la corrupción. Es necesario que ese entusiasmo y determinación del mandatario sean extensivos a los miembros de su gabinete para que esos planes no queden en papel mojado. Si bien es cierto, hay cosas en las que se ha avanzado, falta mucho por hacer, y eso lo ha reconocido el propio presidente, que necesita del concurso de todos para que su gobierno tenga éxito y que cumpla con las metas propuestas para el beneficio de todos los hondureños. Pero también es cierto que el presidente no solo debe escuchar a quienes siempre lo rodean, también debe escuchar a todos los sectores involucrados en el desarrollo del país para hacer constantes evaluaciones
y las enmiendas que correspondan. La nueva Honduras está en nuestras manos. Hagámosla crecer.